El año 86 fue un año muy importante en el desarrollo del thrash metal, no solo por la cantidad, sino por la calidad de álbumes editados en dicho año. Pero había uno que destacaba por la técnica con la cual fue ejecutado. Dave Mustaine lo tituló "La paz se vende, pero ¿quién la compra?". En el día de hoy, Peace Sells But Who's Buying de Megadeth en Ajeno al Tiempo. Bienvenido. Megadeth es una banda estadounidense de thrash metal formada en Los Ángeles, California. Fue creada en 1983 por Dave Mustaine, vocalista, guitarrista y compositor principal, después de que fuera expulsado de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal. Es comúnmente mencionada como una de los 4 grandes del thrash metal, junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Según el mismo Mustaine, el nombre Megadeth representa la aniquilación del poder establecido. En realidad, es un error ortográfico de Megadeth, que significa 1.000.000 de muertes por explosión nuclear. En 1985 harían su debut discográfico con Kill In My Business and Business Is Good. La portada del disco marcó también el debut de la mascota de la banda, Big Rattlehead, que después apareció en forma habitual en sus portadas posteriores. Así llegaría el año 1986, en el que editarían su segundo trabajo discográfico, Peace Sells But Who's Buying. La grabación del álbum fue conflictiva, debido a los problemas con drogas que tenían los integrantes, resultando en el despido del guitarrista Chris Poland y el baterista Garth Samuelson, poco después de finalizar el tour promocional. La portada fue diseñada por el ilustrador Ed Repka, responsable también de la mítica portada que ilustra ese posterior monumento llamado Rust in Peace, y también reconocido por sus trabajos para Dead, Evil Dead, Defiance, Atheist, Nuclear Assault, Toxic Holocaust, entre otros, y destaca la aparición de Big Rattlehead, quien se volvió la mascota oficial del grupo, vendiendo los restos de los cuarteles de las Naciones Unidas tras un ataque nuclear. La formación de la banda para este álbum fue la siguiente: Dave Mustaine en guitarra y voz principal, David Ellefson en bajo y voces de apoyo, Chris Poland en guitarra y Garth Samuelson en batería, quien moriría de insuficiencia hepática en 1999 a la edad de 41 años. Bueno, ya entrando en lo que sería la parte estrictamente musical, el álbum consta de 8 canciones. Y bueno, el álbum arranca con el primer tema, que es Wake Up Dead. Bueno, así arranca el disco, así que imagínate lo que se viene. Tremendo su riff, ¿no? La verdad, el Colorado es un crack, ¿no? Si tiene esos riffs que uno lo escucha y ya sabe, es un riff de Megadeth, o sea, es muy característico cómo lo toca él y con esa calidad, ¿no? Realmente es un maestro. Tremendo violero el Colorado, ¿no? La verdad que los solos que mete son tremendos. Tremendo los riffs que mete el Colorado, ¿no? Es impresionante, la verdad. Muy grosso, che, muy grosso. Y bueno, este tema, Wake Up Dead, es despertarse muerto, porque la letra habla sobre una infidelidad, ¿no? Que incluso él eso lo confesó él en una entrevista, que él estaba en pareja, pero tenía un amante, y por ahí él decía que iba a ensayar o que estaba con sus amigos, en realidad era para verse con la amante, y después tenía que volver a la casa, y ahí por eso decirle que él tenía que como entrar
como en silencio y que la novia no lo escuche, porque si no, si lo descubría, iba a despertarse muerto, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre, el tema Wake Up Dead, que era un Don Juan el Colorado. Bueno, después llegamos al segundo tema, que es The Conjuring, la invocación. Bueno, así arranco en ese intro bastante oscura, ¿no? Como un tinte así como misterioso, ¿no? Bueno, ahí ya se pudre todo, ¿no? Ahí arranca la banda con todo, al palo, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Es el trash de Megadeth, es un trash así, bien veloz, bien poderoso, con la voz así como desgarrada del Colorado Mustang. Y como decía al principio, ¿no? A mí cuando por ahí cuando se habla de bandas por ahí de technical death metal, pues las bandas ya más nuevas, o yo a mí el primer trabajo de metal técnico que se me viene a la mente cuando se habla de lo que es metal técnico es este álbum. Por eso es como que lo destaco de toda esa gran cámara de álbumes de este año. La técnica que tiene, la verdad que es impresionante. Por eso es como llevarlo al trash a otro nivel, es como subir la vara. Mete su riff, el Colorado, la verdad. No, qué temazo, ¿no? Tremendo. Y bueno, este tema, la letra pues se llama The Conjuring, de invocaciones, porque es como una receta de cómo invocar al demonio, ¿no? O sea, ahí, bueno, ahí cuando él lo invoca, se genera un pacto con el diablo, ¿no? Y después más adelante en el tema, el diablo es como que vuelve a reclamar el alma de quien había pactado inicialmente con él, ¿no? Así que de eso habla la letra y por eso se llama así el tema, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 3, que es Peace Sells, la paz se vende. Como sea en el bajo ahí, ¿no? Bueno, este es una intro, o sea, reconocida, este es uno de los temas más conocidos de la banda, ya uno la intro le escucha y ya sabe qué tema es, ¿no? Bueno, ahí entra el Colorado cantando, con esa voz así como rasposa, ¿viste? Pero con una voz como ruda, como con bronca. Tremendo, ¿no? La verdad, una banda arrolladora te pasa por encima, ¿no? Y bueno, esta letra habla sobre todo los estereotipos que hay de la sociedad con los metaleros, ¿no? Porque hay como un estereotipo de que gente, o sea, no sé, que viven borrachos, que no laburan, que son vagos, es como que están en contra de todo. Y justamente Mustaine lo que hace es hacer una crítica a esa, ¿no? O sea, también incluso se lo trata de satánico, que justamente en la primera estrofa le dice, ¿qué quiere decir con que no creo en Dios? Hablo con él todos los días, claro, justamente porque es como que está ese estereotipo de que el metalero es satánico, por el solo hecho de ser metalero. Después hay una parte que dice, ¿qué quieres decir con que no apoyo tu sistema? Voy a la corte cuando tengo que hacerlo. ¿Qué quieres decir cuando dices que no voy al trabajo a tiempo? No tengo otra cosa mejor que hacer. ¿Qué quiere decir cuando dices que no pago mis deudas? ¿Por qué crees que estoy en bancarrota? Bueno, además de que la letra que está buenísima, como la canta Mustaine, porque la canta como enojado, ¿no? Así que bueno, son esos estereotipos que seguramente usted o cualquiera de los que están viendo este video en algún momento le habrán hecho algún comentario o alguna crítica, o seguramente ha sido víctima de esos estúpidos estereotipos, ¿no? Bueno, después llega el cuarto tema, que es Devil's Island, la isla del demonio. Bueno, ese es el tritono del diablo, ¿no? Un sonido muy clásico. Yo siempre que escucho eso es como lo primero que se me viene a la mente a mí es Black Sabbath.
con su disco homónimo. Cómo suena el bajo de David Ellefson, ¿no? Eso es también lo que me gusta de este álbum, de que, bueno, generalmente este tipo de estilos ya extremos, ¿no? Mucha velocidad, como que los bajos quedan tapados, pero aquí la verdad se escucha espectacular. Bueno, es el estribillo, ahí se escucha cuando dice Devil Island, la isla del demonio. Bueno, es un solo de Chris Poland, otro es un tremendo violero, ¿no? La verdad que esta formación de Megadeth, la verdad que es una de las mejores, ¿no? No sé si no es la mejor esto. Y bueno, la letra de este tema habla sobre una prisión que está en la Guyana francesa, que es una colonia francesa donde hay una prisión en la cual había un prisionero que estaba por ser ejecutado, pero por voluntad de Dios se termina salvando, pero como que queda condenado a seguir habitando en ese lugar, ¿no? Y esa prisión fue muy famosa por la hostilidad que había con los prisioneros, ¿no? Y de ahí el nombre, la isla del demonio. Si imagínate, semejante, el nombre lo dice todo, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 5, que es Good Morning Black Friday. Bueno, este tema es uno de los temas más complejos a nivel compositivo de Megadeth, ¿no? Tiene muchas aristas y bueno, por eso es que además de que es un disco que la parte técnica es impecable, también la complejidad, ¿no? Por eso es como que lo lleva al thrash como a otro nivel, o sea, como le sube la vara no solo por la técnica, sino por el nivel compositivo, ¿no? Y todo eso es la introducción, ¿no? Ahí está cortada, pero todo sigue la introducción. Ahí viene con toda la banda y bueno, ahí se lo escucha al Colorado, como que tiene esa voz rasposa, ¿no? Que para este estilo, por esto de distinto, por ahí a lo que es el heavy tradicional, por ahí de la New Wave of British Heavy Network, por ahí habían los vocalistas, hacían esos agudos, ¿no? Aquí no, el thrash por ahí es una cosa más directa, con voces rasposas como las que tiene el Colorado, ¿no? Por eso es como que la voz de él es perfecta para este estilo. Tremendo, ¿no? Esa parte, ¿no? Bien thrash, bien así, speed metal al palo, machaque, pero está tocado de una forma excelente, ¿no? Excelentemente tocado. Y bueno, esta letra, la verdad es que una letra, cuenta la historia de un asesino que ahí te va relatando cómo las asesinaba a sus víctimas, ¿no? Que le cortaba las cabezas, le sacaba los órganos, le daba martillazo en la cabeza, quedaba toda la sangre en el piso, y la verdad bastante explícita. Y bueno, este tema, si no es el mejor tema de Megadeth en cuanto a composición, melodía, complejidad, la forma en la que está hecho, pega en el palo, ¿no? Y es uno de los temas que no lo tocaba Mustaine porque bueno, después se pasó a la religión y bueno, no lo tocaba en los shows desde el año 2002. Pues temas como de Conjuring también, que son como invocaciones al diablo, también dejó de tocar esos flor de temas, ¿no? Bueno, después llegamos al tema 6, que es Bad Omen, que es un mal augurio, como un mal presagio. Bueno, este es otro temazo también. La verdad que los temas de lo que vienen hasta ahora, tremendo, ¿no? La verdad que todo un nivel muy alto, ¿no? Bueno, ahí también escuchamos lo que hablamos, ¿no? El tritono del diablo, bien, bien sabático. Cómo suena el bajo ahí, ¿no? Eso es lo que me gusta de Megadeth, de que los instrumentos tienen su presencia, sobre todo el bajo, que es un instrumento que a mí me encanta y está bueno que se lo escuche, no que quede tapado por el resto de los instrumentos.
Tremendo, ¿no? Tremendo, la verdad, la velocidad y la precisión y la técnica combinadas, la verdad que lo hacen muy bien esta banda, ¿no? Tremendo. Y bueno, este tema también es otro de los temas que Mustaine los había dejado de tocar, porque también habla sobre una invocación al diablo, ¿no? Que bueno, él en esa época andaba metido en todo el tema ese del ocultismo, todo, cosas de magia negra, todo eso, leía, andaba en todo el rollo ese y bueno, por eso tiene varias letras de ese estilo que, bueno, después cuando ya se pasó a la religión los dejó de tocar, pero son temazos, ¿no? Bueno, después llega el tema 7 que es Ain't Superstitious, que bueno, por ahí este tema es el que a mí por ahí no me gusta, porque es un cover de Willie Dixon, un blues así que es como que desentona ahí con el álbum, porque es un disco bien veloz, trayero, poderoso y por ahí un blues así medio estilo viejo, así como que no me gusta mucho a mí. Lo único pues si les quiere el punto así, punto flojo del disco es este tema. Y bueno, después el álbum termina con My Last Words, mis últimas palabras, que bueno, la letra te cuenta la historia de un hombre que está jugando a la ruleta rusa y bueno, te cuenta todo el terror que está atravesando porque sabe que en cualquier momento puede salir la bala y chao, no cuenta el cuento, ¿no? Tremendo, la verdad, mega, tremendo temazo este. Es un tremendo solo de Mustaine. La verdad que el disco termina bien al palo, un tremendo álbum, ¿no? Así que bueno amigos, así termina este gran trabajo, un clásico que combina lo que es técnica, velocidad, la complejidad en la composición y bueno, como había dicho, ¿no? Como que lleva el thrash a otro nivel. Un discazo, un clásico y por eso es como este disco, es como que resalta todos esos grandes trabajos. En este año salió el Master of Puppets de Metallica, está el Raining Blood de Slayer, el Among the Living de Anthrax, semejantes trabajos, pero este trabajo la verdad que es impresionante, ¿no? Cómo está tocado, la verdad que la técnica que hay aquí es impresionante. Y bueno, este es el disco que más escucho de Megadeth, pero ellos ya en el año 86 tocar a esta técnica, la verdad que es impresionante. No, es un discazo, un clásico, que bueno, por algo trascienden todos estos años, ¿no? O sea, la verdad que es un disco, salvo ese tema que es el cover ese, después la verdad que el trabajo es impecable. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo próximamente en nuevas reseñas. Un abrazo para todos.